Buenas tardes o noches. En esta cuarta sesión vamos a continuar este fascinante recorrido por los atributos divinos. Y como veíamos en la sesión anterior, habíamos revisado dos de los atributos, la simplicidad y la perfección. Ahora vamos a continuar con el recorrido de los atributos, iniciando por la bondad divina. Nos dice Jesús en el libro de Cielo: nuestra suma bondad y liberalidad sin límites creó con tanta magnificencia, orden y armonía toda la máquina del universo por amor de quien aún no existía. Después de esto, nuestro amor desbordó más fuerte y creamos a aquel por el cual todas las cosas fueron creadas. Y como nosotros en el obrar obramos siempre con magnanimidad inalcanzable, y mientras damos todo, no nos agotamos, de modo que nada debe faltar a nuestra obra de magnificencia, de grandeza y de todos los bienes. Al crear al hombre, sin que él tuviera ningún mérito, por dote, por fundamento, por sustancia de todos los bienes, alegrías y felicidades, le dimos por reino nuestra voluntad, a fin de que nada le faltase, teniendo a su disposición una voluntad divina, y junto con ella, nuestro ser supremo. Dios es bondad, en tanto que, a causa de su perfección ontológica, debe ser considerado como meta de los anhelos humanos. Como quiera que Dios es el ser absoluto, subsistente, es también el valor absoluto, la bondad absoluta, el bien supremo. Dios es la bondad persona. Dios es bienaventurado en tanto que ama su propia bondad. La bienaventuranza divina no es un mero estado, es Dios mismo. La verdad, la bondad y la bienaventuranza son en Dios cosas idénticas y existen de un modo personal. Dios es al mismo tiempo bondad y valor primordiales. Dios es el fundamento increado y creador y la medida de toda bondad, así como es también el único que puede satisfacer todos los anhelos de las criaturas. Por eso es que Luisa utiliza con mucha recurrencia en el libro del cielo referirse a nuestro Señor Jesucristo como mi sumo y único bien. Y de ahí que ella sufriera tanto, quedara tan mortificada cada vez que perdía de vista o no tenía la presencia sensible de nuestro Señor Jesucristo, ya que el haber estado en contacto con Él, el haber intercambiado miradas, escuchado su voz, incluso haber recibido de forma infusa muchos de los bienes, las gracias que Jesús le quería comunicar, todo ello hacían que ella continuamente experimentara prácticamente algo muy parecido a lo que se narra de las almas del purgatorio, de que han tenido un primer contacto con el ser divino, con nuestro Señor Jesucristo en el momento de la muerte, para decidir si quieren entrar a la gloria eterna, a la salvación, o rechazan definitivamente a Dios. Por lo tanto, aquellas almas que dan el sí a Dios tienen que ir al purgatorio, y el purgatorio es precisamente ese desgarro, ese sufrimiento de no poder estar con el ser divino, con el único y sumo bien, y anhelarlo, suspirarlo, tender siempre hacia el sumo bien, pero estar todavía no en posibilidades de mantener la presencia, la mirada con el sumo bien, con Jesús, por encontrarse todavía manchadas. Por eso es que el mayor tormento
mayor sufrimiento que experimentan las almas del purgatorio es no poder estar todavía con el único y sumo bien, ya que solamente Dios, solamente Jesús, pueden satisfacer todo lo que la criatura anhela. En este sentido se dice de él que es el bien supremo de las criaturas. Todo lo extradivino, el ser natural y sobrenatural, posee valor, en tanto que está lleno de ser, por haber sido producido por Dios, valor primordial. La jerarquía de los valores extradivinos depende de la mayor o menor medida de ser que Dios les ha comunicado. Todo lo extradivino tiene valor en tanto que es ser y debe ser afirmado por nosotros. Puesto que la voluntad de Dios, causa creadora de todo lo extradivino, no puede crear ni afirmar lo malo, lo que carece de valor, es la voluntad humana la que ha introducido el mal en el mundo. Todas las cosas, tanto las cosas particulares como la totalidad del mundo y de la humanidad, reciben de Dios en primer lugar la capacidad necesaria para llegar hasta un estado de perfecto desarrollo esencial. En lo que concierne a las criaturas, su bondad consiste en la obtención de la forma perfecta a la que Dios las ha destinado. Dios es el origen de toda la bondad participada que se encuentra en las criaturas, en cuanto que Él es el modelo o ejemplar a quien imitan, como decía Santo Tomás, la causa ejemplar, en cuanto que ha sido producida por Él en las criaturas, que Santo Tomás llama causa eficiente, y en cuanto que, como bondad participada, se ordena de suyo a la bondad absoluta, que es el mismo Dios, la causa final. Pero Dios no es propiamente la causa formal o intrínseca de la bondad de las criaturas, sino únicamente en sentido analógico, por cierta semejanza de la bondad divina impresa en ellas. Y por eso cada una de ellas tiene su propia bondad intrínseca que la distingue y diversifica de todas las demás. Muy bien, pasemos ahora a revisar un siguiente atributo, el atributo de la infinitud divina. Es un atributo muy importante porque eh, uno de los aspectos que más dificultad nos representan para comprender a Dios es precisamente su infinitud, o todo aquello que, por ejemplo, en el campo del conocimiento humano, de las ciencias, entendemos por infinito, sobre todo, por ejemplo, en las matemáticas, como un concepto abstracto, como un concepto que a veces no somos capaces de percibir y captar hasta qué tanto, qué significa realmente la infinitud. Pero aquí vamos a aclarar que el concepto de infinito, como se entiende en la física, en las matemáticas, nada tiene que ver con la infinitud divina. Dice Jesús, infinito significa poder todo, poseer todo, hacer felices a todos. La criatura, porque es finita, no posee todo, ni puede abrazar todo. He aquí por qué contiene deseos, ansias, afectos, etcétera, que como tantos escalones, puede servirse de ellos para subir al Creador y tomar en ella las cualidades divinas, y llenarse tanto hasta desbordarse para bien de los demás. Por eso insistíamos en la sesión pasada que una de las tareas fundamental de nosotros como criaturas en esta vida, y por eso San Juan de la Cruz se consterna, se duele de ver cómo perdemos el tiempo en otras banalidades que nada nos contribuyen, nada enriquecen a nuestro ser, cuando que deberíamos estar abocados, concentrados completamente en el conocimiento de nuestro Creador, en el conocimiento de nuestro Dios, y particularmente en el conocimiento de sus atributos. Porque como aquí lo dice nuestro Señor Jesucristo, esos deseos, esos anhelos que la psicología, la psiquiatría y todas las riquezas y
placeres humanos no llenan jamás el corazón humano. Por supuesto que acudimos a terapeutas, asesores, consejeros para ver de qué manera podemos llenar esos huecos, esos vacíos que sentimos en nuestro interior y que no nos dan paz. Y es precisamente porque hemos hecho un uso incorrecto de esos anhelos, de esos deseos, de esas inquietudes, que es como aquí lo dice el Señor, deben ser usados como escalones para subir al Creador. Y entonces, en el Creador, en el conocimiento del Creador, poder llenarnos de sus atributos divinos, de su infinitud. Infinito es aquello que no tiene término ni límites. Así, la perfección omnímoda de Dios y su bondad por esencia llevan, lógicamente, a tratar de la infinitud del ser divino. El argumento fundamental para demostrar la infinitud de Dios es el hecho de que sea el ser subsistente por sí mismo, o sea, la plenitud absoluta del ser, que no está limitado ni coartado absolutamente por nadie ni en ningún sentido. Que es exactamente por eso como se ha afirmado que en Dios todo lo que afirmamos de Él, a final de cuentas, coincide plenamente con su ser. Su nombre es su ser, su esencia es su ser, su existencia es su ser, sus atributos, cada uno de ellos, son analogía de su ser. Por lo tanto, cuando a Moisés se le presenta a Dios en la zarza ardiente y le manifiesta su nombre, yo soy el que soy, le está manifestando no solamente el nombre, sino la esencia divina. Le está manifestando esa plenitud absoluta del ser. Y de alguna manera le está refiriendo o le está dando a entender este atributo de la infinitud divina. Todo viene de Dios inmediata o mediatamente. Y puesto que no pueden señalarse límites a las perfecciones o realidades que existen o pueden llegar a existir, no pueden tampoco señalarse límites a la perfección de la causa primera capaz de producirlas. Luego Dios es actual y absolutamente infinito. Ninguna cosa terrena puede ser infinita respecto del espacio y del tiempo al máximo en potencia. Solo Dios es simplemente infinito por esencia. La infinitud de Dios se funda en su pura naturaleza espiritual y en la simplicidad absoluta que tiene en ella su raíz. Como vemos entonces, aquí con este concepto de la infinitud divina, vemos cómo los atributos se complementan unos a otros, se compenetran y uno explica al otro. Como aquí se nos dice, por ser un ser espiritual y al mismo tiempo ser simple, eso es el fundamento de su infinitud. La infinitud de Dios sobrepasa el universo, al tiempo que lo abraza todo con su omnipotencia, que es otro atributo divino. Y ahí que esa infinitud no significa una imperfección como ocurre con lo ilimitado e impreciso en las cosas creadas. Más bien, constituye la perfección suprema del Espíritu puro que es Dios. Ahora hablaremos de un atributo muy relacionado con la infinitud, que es el atributo de la inmensidad y que es muy relevante de su comprensión porque precisamente en el campo de la divina voluntad, del libro del cielo, es muy común caer en la confusión de cómo las cosas y todo lo creado y las personas, los actos, todos han estado siempre contenidos dentro de la voluntad de Dios. Todos sabemos bien perfectamente cómo siempre está latente ese debate entre quienes sí han vivido en la voluntad de Dios, quienes no han vivido en la voluntad de Dios. Pero ya veíamos en otra sesión muy anterior que parte de esa confusión es por no tener la claridad de cuando Jesús explica que su voluntad divina, tiene cuatro modos de obrar, cuatro modos de actuar. Ya los hemos conocido.
la voluntad permisiva, la voluntad querida, la voluntad ordenada y la voluntad obrante. Hablar de la inmensidad divina, de alguna manera, nos lleva a esos cuatro modos de obrar de la voluntad de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la inmensidad divina, tenemos que, de alguna manera, referirnos a la voluntad permisiva, porque la voluntad permisiva hace que todo quede englobado dentro de Dios. Nos dice Jesús en el libro de Cielo, todas nuestras obras, cielo y tierra, criaturas que salen a la luz del día, parece que parten de nosotros, pero no, todas son inseparables de nosotros. Y esto es en virtud de nuestra inmensidad, que envolviendo todo, no hay punto donde no se encuentra y vuelva inseparable todo lo que nosotros hacemos. Por eso, ni nuestras obras se pueden separar de nosotros, ni nosotros de ellas. Se puede decir que forman un solo cuerpo para nosotros. Y este atributo de la inmensidad, de la forma como aquí lo explica nuestro Señor, nos ayuda a complementar el concepto de la esencia física de Dios, que ya veíamos en otras sesiones, que también Él lo explica, que esa esencia física de Dios es como si fueran el cuerpo de la cabeza, de una cabeza que sería el ser de Dios, y el cuerpo, los miembros serían pues todo lo creado, toda la esencia física de Dios. Entonces aquí el atributo de la inmensidad nos ayuda a complementar ese concepto de la esencia física de Dios. Y nuestra inmensidad y potencia es como circulación de la sangre que mantiene a todo y a todos la vida. A lo más, pueden ser obras distintas una de la otra, pero separables jamás. Incluso los condenados no me pertenecen por vía de amor, sino por vía de justicia. Mi inmensidad que los envuelve tiene su poder sobre ellos. Y si no me pertenecieran, mi justicia que castiga no tendría que castigar, porque si las cosas no me pudieran pertenecer, al instante perderían la vida. Pero si esta vida existe, es que hay quien la conserva y quien justamente la castiga. Inmensidad significa la aptitud del ser divino para existir en todas las cosas y en todos los lugares. Por eso es que los catecismos antiguos eran muy firmes en la instrucción de los fieles. Por ejemplo, este catecismo tan antiguo del padre Ripalda, que por medio de preguntas y respuestas instruía a los niños de una manera fantástica, sobre todo aquella pregunta que se les hacía a los niños, ¿dónde está Dios? Y los niños ya sabían que tenían que responder, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Con esa pregunta tan simple, se les estaba enseñando a los niños el atributo de la inmensidad. Pero como sabemos ahora, los catecismos se han deformado tanto que a los niños se les pone a colorear y a armar rompecabezas y hacer tantas otras cosas, pero lo más esencial, lo central que es que aprendan el ser de Dios, prácticamente ya es inexistente. Es la omnipresencia aptitudinal o potencial que se daba ya en Dios antes de la creación del mundo. A pesar de que entonces no estaba Dios presente en ningún lugar, ya que no existía todavía lugar alguno, Dios inmenso estaba presente en sí mismo, no en las cosas que todavía no existían. Por otro lado, hay un concepto que está relacionado con el atributo de la inmensidad, que es el concepto de ubicuidad. Ubicuidad, en cambio, significa la presencia actual de Dios en todas las cosas y lugares. Supone la creación y existencia de las cosas. Es la omnipresencia actual de Dios en todo cuanto existe. Así es que tenemos aquí tres conceptos que están relacionados con el atributo de la inmensidad. Por un lado, la inmensidad misma, que no está sujeta a que haya cosas o no haya cosas, que haya creación o no haya creación, pero una vez que las cosas han sido creadas, entra
un concepto más específico que es el concepto de la ubicuidad, o también se le puede entender como omnipresencia actual. Debido a su inespacialidad, Dios no se halla rodeado por espacio alguno. Es inmenso. Esto no quiere decir, como opinaba Newton, que sea idéntico con la extensión infinita, o como decíamos hace un momento, con el concepto de infinito que se utiliza en matemáticas. Por ejemplo, en matemáticas se dice que entre dos puntos de la recta numérica hay un número infinito de números o de partes con las que se puede fraccionar un segmento de recta. No, no tiene nada que ver con eso. Sino que a causa de la falta de extensión, no está limitado por extensión alguna. A causa de su inespacialidad y atemporalidad, Dios está siempre presente en sí mismo. Todo su ser está siempre dentro de sí mismo. Dios se posee completamente. Recordemos que estos son las dos operaciones esenciales o operaciones vitales del espíritu, el conocer y el querer. Pero ya habíamos dicho que conocer y poseer pueden ser tomados como sinónimos en el lenguaje teológico. Todo lo que hace Dios lo hace totalmente, con todo su ser. Por eso es que cuando nosotros entendemos el amor de Dios, que significa la donación del ser divino hacia nosotros, pues deberíamos tomar conciencia de que Dios se dona en totalidad a nosotros y no en partes. De esta absoluta autopresencia se deriva la presencia de Dios en todas partes y en todas las cosas. Todas han sido creadas por Él y a todas las mantiene en la existencia. Como quiera que Dios está totalmente presente en toda su actividad, se halla también presente donde quiera que obra, es decir, en todas las cosas. Y es cuando en el libro del cielo Jesús habla de su voluntad en el acto conservante. Dice que su voluntad, su fiat, tuvo el acto creante, cuando todas las cosas salieron a la existencia, pero todas mantienen esa vitalidad, todas mantienen ese dinamismo porque permanecen en el acto conservante de su fiat, de su divina voluntad. La inmensidad, es decir, el hallarse fuera del espacio y del tiempo, es un atributo absoluto, no depende de la existencia de espacios reales. La omnipresencia es un atributo relativo, está en relación con la existencia de cosas creadas espaciales, lo que decíamos hace rato de la ubicuidad. Ubicuidad u omnipresencia pueden ser tomados como sinónimos porque se relacionan con la necesaria existencia de algo creado. A pesar de la diversidad esencial y cualitativa, Dios está íntimamente presente en todas las cosas, en cuanto que es creador y sustentador, o como Jesús lo explica en el libro del cielo, creador y conservador, poder universalmente activo y sabiduría que todo lo abarca. La recta doctrina de la omnipresencia de Dios es el fundamento y coronación de las relaciones adecuadas de la criatura con su creador. Y precisamente por eso es que nuestra Iglesia Católica ha caído en tanta confusión, en tanto debilitamiento de la fe, en tanto, digamos, error doctrinal que se ha ido difundiendo cada vez más y que ha repercutido definitivamente en la solidez y en la congruencia con la que el católico debería vivir. Porque hemos perdido el conocimiento, si es que alguna vez lo tuvimos, o en el peor de los casos, jamás se nos ha hablado, como católicos, de estos atributos divinos, para tener una conciencia clara de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Hace un momento decíamos que solo Dios puede colmar el corazón humano, como decía San Agustín en su libro de las Confesiones. Y ahora, no hablemos de la humanidad en general, pero los cristianos, los católicos, cuando sienten esos vacíos interiores, esos vacíos espirituales,
buscan llenarlos con cosas del mundo o buscan ayuda en cosas que no son Dios, que no es la fe, sino en las ciencias humanas, en cualquier otro aspecto que les pueda ayudar a subsanar esos vacíos, sin darnos cuenta, por haber perdido de vista, que Dios jamás se separa de nosotros. Por su inmensidad, por su omnipresencia, siempre está con nosotros, rodeándonos e inundándonos en todo nuestro interior. Así es que es un absurdo que el católico diga que se siente solo, que se siente deprimido, que se siente abandonado de Dios, cuando que Dios está totalmente, constantemente rodeándolo por dentro y por fuera. Gracias a esa verdad, se preserva y asegura la proximidad existencial de Dios, pese a su lejanía y excelsitud ontológicas, y ello contra cualquier forma de panteísmo. Ya hemos comentado reiteradamente cómo estos conocimientos nos ayudan a evitar el error del panteísmo, porque ahora mucha gente considera que con ir de acuerdo a estas ideologías nefandas de la nueva era, mindfulness y todos estos esoterismos orientales, creen que con tocar una roca, con tocar un árbol, con eso ya se está en contacto con el ser divino y es caer precisamente en el error del panteísmo. Asimismo, se esclarece con esa verdad la filiación divina del hombre creado a semejanza de Dios. Al igual que el misterio de la unión hipostática y el misterio de que en la consumación del mundo Dios será todo en todas las cosas, como afirma San Pablo en su primera carta a los Corintios. Singular importancia reviste esta verdad de la omnipresencia de Dios para nuestra comprensión del mundo y del hombre. En ella se apoyan y nutren nuestra responsabilidad mundana, nuestro amor y nuestro temor de Dios, y por lo mismo, nuestras adecuadas relaciones con Dios y con los hombres. Cuanto más aísla al hombre la vida moderna en estos tiempos de ciudades, fábricas y rascacielos, tanto más importante resulta el ahondar en la verdad de la omnipresencia de Dios. No hay pretexto para que un católico diga que se siente abandonado de Dios, que se siente totalmente marginado, como se dice ahora en la nueva teología, entre comillas, que se ha difundido en nuestra iglesia, que lo importante es atender a los abandonados, a los descartados, a los que viven en las periferias, como si Dios viviera en un solo centro y se olvidara de los que están en las periferias o en los lugares aislados. Es un error completo de carácter teológico. Con la conciencia creyente del estar en Cristo por el bautismo, de la inhabitación trinitaria en nuestra alma, de la que nos habla el propio catecismo de la Iglesia Católica, en ese numeral 260 que tanto se ha reiterado, con lo que se nos comunica de continuo renovada fuerza para la fe, la esperanza y la caridad. Es un Dios que jamás nos abandona. Por lo tanto, es absurdo afirmar que tenemos que ir a buscar a Dios a un lugar específico. Y bien, ahora abordaremos otro atributo no menos importante y muy relevante para gente que quiere vivir la vida divina, como la enseña el libro de cielo, el atributo de la inmutabilidad divina. Nos dice Jesús en el libro de cielo, ¿cómo son bellas nuestras obras, no es verdad? Todo es solidez, equilibrio perfecto, inmutabilidad que no está sujeta a cambiarse ni puede mudarse. Toda la creación dice y revela nuestro ser divino, nuestra firmeza en nuestras obras. Nuestro equilibrio es universal en todas las cosas. Y por cuantas cosas agradables y desagradables puedan suceder, nuestra inmutabilidad está siempre en su puesto de honor. Podemos aquí darnos cuenta cómo este atributo de la inmutabilidad se correlaciona perfectamente con el que ya habíamos revisado anteriormente de la perfección divina, que usando nuestro Señor Jesucristo la analogía de los cuerpos redondos, de los astros, donde la redondez
la utiliza para hablarnos de la igualdad en todas las circunstancias, va de la mano precisamente con este atributo de la inmutabilidad. Pase lo que pase, agradable o desagradable, Dios no cambia, es inmutable. Nada hemos cambiado del cómo fue creada. Y si la criatura ve y siente tantos y múltiples cambios, es ella que se cambia. Se cambia a cada circunstancia. Y como está dentro y fuera de ella el cambiarse, siente como si nuestras obras se cambiaran para ella. Son sus cambios que la rodean los que tienen fuerza para alejarla de nuestra inmutabilidad. Todo es continuado y equilibrado en nosotros. Lo que hicimos en la creación continúa todavía. Y como todo fue hecho para quien debía vivir de nuestra voluntad, en cuanto la criatura se pone en orden con ella, nuestra obra creadora desarrolla en ella su acto continuado y siente la vida de nuestra inmutabilidad, el perfecto equilibrio de nuestras obras. Nuestro amor que la ama siempre sin jamás cesar. Donde encontramos nuestra voluntad, continuamos la obra de nuestra creación, no porque la nuestra sea interrumpida, porque no se hace nuestra voluntad. No, no, no hay peligro. Es porque falta en ellos la causa por la que fueron creados. ¿Cuál es? El hacer nuestra voluntad. Y por tanto, no tienen ojos para ver nuestro perfecto equilibrio, que está sobre ellos para equilibrar sus obras y hacerlos inmutables, junto con nuestra inmutabilidad. Ni oídos para escuchar qué cosa dicen nuestras obras, ni manos para tocarlas y recibir nuestro amor continuado que les ofrecemos. Por eso, ellos mismos se hacen como extraños en la casa de su Padre Celestial. Y nuestros actos continúan, hacen su curso, pero para ellos quedan como suspendidos y sin efectos. Entonces, Dios es completamente inmutable. Mutación es el paso de un estado a otro mediante la pérdida o recepción de formas accidentales o sustanciales, de determinaciones secundarias o esenciales. La inmutabilidad de Dios significa que en Él no hay ni evolución, ni proceso alguno, ni aumento o disminución. Dios se halla siempre en un estado de absoluta consumación y perfección. La inmutabilidad de los designios divinos efectivos se deriva de la inmutabilidad de la esencia divina, con la cual son idénticos y se funda en la simplicidad divina. Dios concibe sus designios con la misma eternidad de que goza su ser divino. Por eso no se da en Dios jamás un cambio de decisión. Pero esta inmutabilidad es condicional, puesto que los designios divinos se fundaron en un acto de amor libre. Es decir, hay actos que son contingentes, que si bien por su omnipresencia y su eternidad Él los conoce, los ha conocido desde toda la eternidad, pero están sujetos a la decisión de la criatura libre, que sabemos que solamente es la criatura angélica y la criatura humana. Pero este concepto de la inmutabilidad, de que Dios jamás cambia una decisión, en ocasiones es puesto en duda, sobre todo por aquellos pasajes del Génesis relativos a la creación, a la caída de la primera pareja, y a cómo la humanidad, a partir de la caída de Adán, se fue degradando cada vez más. Y hay un pasaje muy extraño en el libro del Génesis, donde dice que viendo la maldad que se iba acrecentando en el mundo, Dios sintió arrepentimiento de haber creado al hombre. Para poder interpretar adecuadamente este pasaje del Génesis y darnos cuenta de que no hay contradicción con este concepto de la inmutabilidad divina, no debemos perder de vista que la palabra de Dios o la palabra revelada que aparece en la Sagrada Escritura, nosotros siempre
la referimos sobre todo cuando se lee en la liturgia, en las misas. Al final decimos, esto es palabra de Dios. Pero esa es una verdad a medias, porque los biblistas, católicos, por supuesto, los doctos en Sagrada Escritura, afirman que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero también es palabra de hombre. A diferencia de, por ejemplo, el Islam, que para ellos, para los musulmanes, el Corán, que es su libro sagrado, parecido a nuestra Biblia, no fue más que un mero dictado de Alá a su profeta Mahoma. Es decir, la labor del profeta Mahoma fue totalmente pasiva, tomando dictado de su Dios Alá para dejar por escrito todo lo que se contiene en el Corán. El caso de nuestra Sagrada Escritura no es así. Dios no dictó a cada uno de los agiógrafos, de los escritores sagrados, todo lo que se contiene en las Sagradas Escrituras. No, no fue un dictado. Fue una inspiración del Espíritu Santo, pero que permitió el curso del libre albedrío, del criterio humano del escritor sagrado para que éste pusiera por escrito lo que le había sido inspirado y no por ello exento de su momento histórico, de su época, de su contexto social, de su cultura, de su propia idiosincrasia. De ahí pues que en la Sagrada Escritura de pronto encontremos frases enigmáticas, raras, que parecieran contradictorias entre ellas, pero no, no es así. Es que en realidad la Sagrada Escritura, la frase correcta que deberíamos decir en las misas es, esto es palabra de Dios y palabra de hombre, porque es una conjunción de ambas cosas, indistinguible, no se puede saber dónde o qué parte, qué letras son estrictamente palabra de Dios y cuáles de hombre. Están entremezcladas de manera que no se pueden distinguir. Por eso es que entonces no hay contradicción. Cuando vemos en el libro de Génesis que dice, Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad, de haber creado al hombre, no es que esté diciendo una mentira, no es que se contradiga con el atributo de la inmutabilidad. Simplemente ahí se está reflejando de manera más fehaciente el aspecto propiamente humano de la forma, el estilo, el género literario que usó el escritor sagrado, en este caso Moisés, se le considera como el autor del Génesis, para expresar una idea a gente de su época. Y para concluir, vamos a revisar en esta sesión un atributo más que va muy de la mano con los anteriores y también es sumamente importante, tanto para quienes aspiramos a vivir de acuerdo a como lo manda nuestro Señor en el libro de cielo, de voluntad divina, sino que esto también es muy importante para todo católico, aun cuando no conozca nada de divina voluntad. Dice Jesús en el libro de cielo, la eternidad es un círculo inmenso, donde no se puede conocer ni dónde empieza ni dónde termina. En este círculo se encuentra Dios, sin principio y sin fin, donde posee felicidad, bienaventuranzas, alegrías, riquezas, belleza, etcétera, infinitas. En cada movimiento divino que no cesa jamás, hace salir de este círculo de la eternidad nuevas felicidades, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas, etcétera. Pero esto nuevo es un acto jamás interrumpido. Pero uno no es parecido al otro. Distintos entre ellos, nuestros contentos son siempre nuevos. Son tales y tantas nuestras bienaventuranzas que mientras gozamos una, otra nos sorprende. Y estos siempre y jamás terminan. Son eternas, inmensas como nosotros. Y lo que es eterno tiene virtud de hacer surgir cosas siempre nuevas. Lo antiguo, las cosas repetidas, no existen en lo que es eterno. Pero, ¿sabéis quién toma más parte en el cielo de lo nuevo que jamás se agota? Quien más haya practicado el bien en la tierra. Este bien será como el germen
que le dará el conocimiento de nuestras bienaventuranzas, alegrías, bellezas, amor, bondad, etcétera. Y según el bien que el alma haya practicado en la tierra, que tenga alguna armonía con nuestras variadas bienaventuranzas, así se acercará a nosotros. Y a grandes sorbos se llenará de aquella bienaventuranza de la cual contenga el germen, hasta desbordarse fuera. De todo lo que contiene el círculo de la eternidad tomarán parte. En cambio, de los gérmenes adquiridos en la tierra, de ellos serán colmados. Sucederá como a uno que haya aprendido música, un trabajo, una ciencia. Sonando la música, muchos escuchan y gozan, pero ¿quién entiende? ¿Quién siente penetrarle en la inteligencia y descenderle en el corazón todas aquellas notas de gozo o de dolor? ¿Quién se siente como lleno y ve en acto las escenas que la música expresa? ¿Quién ha estudiado? ¿Quién se ha fatigado por aprenderla? Los demás gozan, pero no entienden. Su gozo está solo en la percepción del oído, pero todo su interior queda en ayunas. Así también quien ha aprendido las ciencias. ¿Quién goza más? ¿Uno que ha estudiado, que ha consumido su inteligencia en los libros
en tantas cosas científicas o bien quien solo las ha mirado. Cierto, quien ha estudiado puede hacer ganancias justas, puede ocupar diversos puestos. En cambio, el otro puede gozar con la sola vista si ve cosas que pertenecen a las ciencias. Así de todas las demás cosas. Si esto sucede en la tierra, mucho más en el cielo, donde la justicia pesa con la balanza del amor cada pequeño acto bueno hecho por la criatura y pone sobre ese acto bueno una felicidad, una alegría, una belleza interminable. Así es que, con esta definición que nos da nuestro Señor Jesucristo y con las palabras que Él mismo pronunció en la última cena, diciendo qué cosa es la eternidad, cuando dijo, y lo cual lo leemos en el Evangelio de Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así es que vida eterna no es algo que nos haga estallar la mente porque pensamos en algo totalmente aburrido, que dura y que no tiene fin. No, vida eterna es conocimiento, conocimiento de Dios, como ya hemos visto. Nos vamos a saciar de todo este conocimiento, de esta posesión de Dios, de distintas maneras, como ya lo explicó nuestro Señor. En la eternidad todos gozarán, pero habrá algunos que gozarán de una manera más plena, más saciativa, como los ejemplos que ponía de las ciencias y la música, porque ya llegarán a la vida eterna con un conocimiento previo de Dios, aunque sea en germen, aunque sea muy pequeño, con un conocimiento por los actos que se hayan realizado en la vida. Los cristianos siempre hemos entendido la eternidad como duración ilimitada, debido a nuestro modo de pensar esencialmente temporal. Pero en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo define con toda claridad que la eternidad es conocimiento del Padre y de su Hijo. Más aún, en el lenguaje bíblico, la palabra conocimiento se entiende en el sentido de posesión. En el libro de Génesis aparece la siguiente frase: Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón gracias al Señor. Y el pasaje del Evangelio de Lucas, María le dijo al ángel, ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Todas esas frases donde aparece el verbo conocer hacen referencia a ese sentido de poseer, de posesión. De tal manera, pues, que el conocimiento, como ya habíamos estudiado en sesiones pasadas, tiene que ver con las actividades vitales del espíritu. Las procesiones trinitarias son puramente actividades vitales del espíritu. Conocer y querer. En el conocer de Dios se verifican todos los elementos esenciales al concepto de generación. La tendencia asimilativa esencial al concepto de generación no corresponde en las actividades espirituales más que al conocer, pues el cognoscente produce en su mente una imagen del objeto conocido, mientras que el querer presupone ya cierta semejanza del objeto apetecido con el sujeto que quiere. Dios Padre, al conocerse a sí mismo, da origen a la imagen más perfecta de sí mismo, al Hijo, consustancial con él. Pertenece al objeto del conocimiento divino, por el que el Padre engendra al Hijo, todo lo que está contenido en la ciencia del Padre. Lo decisivo en el concepto de eternidad no es la falta de principio y fin, es decir, la duración. La eternidad significa reunión de todo el ser y de toda la vida en un solo punto. La eternidad de Dios encierra en sí la falta de toda sucesión de estados, contenidos o acciones. Debido a ello, a nosotros, hombres temporales,
Su vida nos parece ser una vida sin principio ni fin. En Dios no hay pasado ni futuro. Dios no vive ni de recuerdos ni de esperanzas. En Él no hay más que un hoy, siempre actual, un eterno presente. No nos podemos formar idea alguna de la eternidad como no sea con la ayuda del concepto de tiempo, puesto que vivimos y pensamos necesariamente en la categoría del tiempo, pobres de nosotros. Y bien, con esto entonces hemos hecho un recorrido breve, pero con los elementos más esenciales de estos atributos maravillosos del ser divino y que nosotros no solamente tenemos obligación de conocer y profundizar, sino pedir. Esto es lo único que es todo cristiano, todo católico, y más aún aquellos que aspiramos a vivir de divina voluntad, es lo único que deberíamos pedir, poseer estos atributos divinos, no otra cosa. Poseyendo estos atributos divinos por medio del conocimiento, es lo que nos garantizará, es la garantía de que cuando lleguemos a la presencia de Dios, a la gloria eterna, vamos a ser no solamente saciados como estos grandes músicos que dedicaron toda su vida a conocer la música y que cuando la escuchan se inundan completamente de todo lo que contiene la música y así seremos saciados en la gloria eterna de estos atributos divinos. Y seremos saciados tan hasta desbordar fuera que podremos compartirlos y participarlos a el resto de las almas. Así es que los animamos a seguir en esta fascinación del conocimiento de los atributos divinos y en la siguiente sesión revisaremos los últimos a partir de este atributo de la misericordia divina. Así es que nos esperamos en la próxima sesión.